todas las madres vuelven a ver a sus hijos y no siempre se castiga a quienes dañaron o abusaron de los menores. Para hablar de esta situación agradezco nos tome la comunicación a Juan Martín Pérez García. Él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Muy buenas noches, Juan Martín. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Roberto. Un gusto saludarte. ¿Cuántos niños y niñas en nuestro país no corren esta suerte de Dylan, por ejemplo? ¿Cuál es la situación en los últimos años? Sí, bueno, hay que tener presente que nuestro país enfrenta una grave crisis de derechos humanos. Esto implica que ya no tiene capacidad de garantizar la vida, la integridad de sus habitantes, especialmente niños y niñas. Ya hace 14 años que se ha ido incrementando los homicidios y desapariciones, de tal manera que a la fecha del 13 de julio pasado tenemos 12.700 niños y niñas que están desaparecidos. Solo en lo que va de esta administración, desde el 1 de diciembre de 2018 al 13 de julio de 2020, van 1.970 reportes de desaparición, es decir, 7 desapariciones todos los días. Estamos, por supuesto, muy contentos y contentas de que Dylan fue localizado por la gran indignación y quiero agradecer profundamente a Milenio por el compromiso para mantener la visibilidad del caso y movilizar hacia las autoridades. Lamentablemente esto no sucede en todas las ocasiones y en el caso de Dylan se mostró claramente la dificultad que tienen las autoridades para investigar, como fue el caso de Dylan, posteriormente no seguir las pistas y no articularse con el Sistema Nacional de Búsqueda. Juan Martín, en este caso, ¿considerarías que también la parte mediática fue fundamental para poder hallarlo? Entiendo que, pues, tú me dirás cómo están los protocolos para hacer la búsqueda. En fin, ¿cómo observarías este caso? Sí, bueno, primero es que no tenemos un protocolo específico de búsqueda para niños y niñas que está mandatado en la Ley General de Desaparición de 2017. Sabemos que la Comisión Nacional de Búsqueda está trabajando en ello. Tampoco tenemos todavía el protocolo homologado de búsqueda, de tal manera que ahora mismo cada autoridad decide cómo hacerlo. En la gran mayoría se limitan solo a emitir la alerta AMBER u oficios de búsqueda en hospitales, albergues, pero no hay una búsqueda profesional. En este caso concreto de Chiapas, parte de la presión, y por eso insisto y agradezco el apoyo de Milenio, es que sí, el hecho de que fuera mediático, que fuera seguido en este caso por Redim y por los medios de comunicación, presionó para que la Fiscalía y las autoridades del Estado de Chiapas buscaran, digamos, literalmente lo que ya tenían. Toda esta información que sabemos ahora, la tenían desde el principio, porque lo consiguió la gente del mercado, Juanita, que es una gran mujer, y movilizó. Entonces creo que faltó disposición y voluntad. Permítame decirle, Roberto, Paola, que en el proceso cometieron muchas violaciones a derechos humanos. Como ustedes recordarán y lo comentabas, Paola, presentaron una red de trata, esencialmente mujeres indígenas pobres, 23 niños y niñas, sus hijos están retenidos. El abuelo de ellos, que fue detenido de manera ilegal el 15 de julio, fue asesinado en la cárcel y todo esto quedó en evidencia que era un montaje frente a la presión que habíamos logrado a nivel nacional e internacional, y ahora el fiscal pues no quiere liberarlos, y esto es algo que seguiremos exigiendo. Hemos presentado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscando que sean liberados estos 23 niños y 4 mujeres indígenas que lo único que tienen como crimen es ser pobres. Así es, Juan, tendrá que responder la Fiscalía sobre ese caso todavía no resuelto. De los datos terribles que acabas de dar, de lo que va de la administración, 7 desapariciones diarias, ¿estas desapariciones concluyen en algo, por lo menos aunque sea en algo negativo como encontrar los cuerpos, o son simplemente niños que desaparecen y no se vuelve a saber nada de ellos? El 30% aproximadamente se queda desaparecidos o no sabemos de ellos y de ellas. Ahí suponemos que la epidemia mayor es con mujeres adolescentes de 15 a 17 y lo que hemos podido dar seguimiento a algunos casos es que son víctimas de trata. Y niños pequeños como la edad de Dylan, como el caso ahora lo pudimos observar, víctimas de adopciones ilegales en México y en otros países. Y hay aproximadamente un 60% de casos que tienen, por ejemplo, particularmente en adolescentes, que están huyendo de temas de violencia familiar. Otro porcentaje también son sustracciones, conflictos parentales que se pueden dar y que se llevan a sus hijos e hijas. Y bueno, esto obviamente son obligaciones de las autoridades, no siempre tenemos la posibilidad de tener esta información y por eso es tan importante que se pueda investigar de manera
pues no solamente inmediata, sino completa. Juan Martín, para cerrar, entonces, ¿considerarías que en el caso de menores no localizados, desaparecidos, faltaría un protocolo, como ya lo habías mencionado? Entonces, ¿están en la indefensión este sector de la población? Literalmente, Paola, tenemos que tener presente que esto le puede pasar a cualquier niño o niña. No es un tema de grupo social específico ni de una ciudad. Esto está ocurriendo en todo el país, incluso en lugares tan alejados como Chiapas. Necesitamos que los niños y niñas sean visibles y ojalá que el caso de Dylan, además como buena noticia de haber sido localizado, pueda recordar a las autoridades sus obligaciones y agradecer profundamente a la ciudadanía esa indignación que hay que mantenerla con todos los casos que suceden día con día. Es muy importante que nos ayuden a difundir y obviamente seguiremos exigiendo que se tenga el protocolo específico de búsqueda y que en el caso concreto de Chiapas pues se pueda hacer la investigación sin violar derechos humanos, como es el caso de esta familia indígena Tzotzil. Juan Martín, pues agradecemos mucho estas consideraciones, estos datos que nos dan, definitivamente son alarmantes y por tanto pues hay que pedir resultados a las autoridades. Te agradecemos mucho, Juan Martín. Buenas noches, gracias nuevamente. Gracias, Juan, hasta luego. Gracias.